Voy a arruinarte, Sara. La verdad destruirá todo lo que has construido. Esas fueron las últimas palabras que Tom le susurró a su esposa antes de salir silenciosamente por la puerta, con el corazón destrozándose a cada paso. Nunca había planeado esto. Nunca imaginó que la mujer que amaba lo traicionaría de una manera tan brutal y pública. Pero lo que sucedió después convirtió el dolor de Tom en algo mucho más poderoso de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Alguna vez te ha ocurrido que todo tu mundo se derrumbara en un instante? Donde un vistazo, un respiro puede destrozar todo lo que creía cierto. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Tom. Entró en la oficina de su esposa ese día. Una sonrisa en el rostro, una sorpresa en el bolsillo. Nunca imaginó que sería el último día que su corazón latiría de la misma manera. Tom había estado trabajando hasta tarde, acumulando horas extras para pagar las cuentas, para mantener su hogar a flote. Su esposa Sara siempre había sido un motivo de orgullo para él. Habían luchado, sí, pero eran compañeros en la batalla. Ella era la fuerte, la ambiciosa, mientras que él mantenía la cabeza baja y hacía el trabajo. Hoy, sin embargo, hoy era diferente. Tom había estado planeando algo especial. Una sorpresa para Sara. Últimamente había estado muy estresada. Trabajo, casa, todo. Y quería recordarle que, a pesar del peso, él estaba ahí para ella. El sol ya empezaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad cuando Tom salió del coche. Había ensayado sus palabras. Una broma suave sobre su exceso de trabajo, seguida de un momento íntimo. Hacía tiempo que no la veía. Los largos días dedicados a su trabajo de oficina lo habían dejado añorando la intimidad que una vez compartieron. Al acercarse a la entrada de su oficina, se detuvo, ajustándose la chaqueta, emocionado. Quizás fuera la soledad o la emoción de lo inesperado. Ya podía imaginar su sonrisa, sus ojos iluminándose al verlo. Empujó la puerta, sin molestarse en llamar. Siempre tenía la costumbre de entrar a la fuerza, sintiéndose como en casa en su espacio. Pero nada podría haberlo preparado para lo que vio. Allí estaba, su hermosa y leal esposa, Sara, envuelta en los brazos de su jefe, Malister, sus labios unidos. Un beso tan apasionado, tan íntimo que Tom apenas podía respirar. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse en ese instante. Se quedó paralizado, con una puñalada de incredulidad en el pecho. La mujer en la que confiaba, la mujer a la que había apoyado en las buenas y en las malas, estaba en los brazos de otro hombre. La mente de Tom buscaba palabras, claridad. Pero lo único que llenaba el silencio era el sonido de su desgarrador beso. Parecía una broma cruel, algo que jamás habría imaginado ni en sus peores pesadillas. Podía oír la voz de Sara, apagada y distante, llamando a Malister mientras se separaban lentamente. Pero sus ojos se encontraron con los de él. Y en ese instante, ella lo supo. Tom no dijo ni una palabra. Su cuerpo se movió solo. Sacó su teléfono y rápidamente les tomó una foto, sus cuerpos entrelazados, inconscientes de su presencia. La imagen capturó no solo la traición, sino la esencia de un matrimonio deshecho. El flash de la cámara pareció resonar en la silenciosa habitación como un clavo mortal. El rostro de Sara se quedó sin color, y la postura de Malister se tensó como si lo hubieran pillado robando a plena luz del día. Por un instante, el tiempo se detuvo. Tom se quedó allí, congelado, viendo cómo la vida que conocía se le escapaba como arena entre los dedos. No fue hasta que Sara corrió hacia él, con la voz quebrada al intentar explicarle, que reaccionó. Tom, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Sus palabras eran frenéticas, desesperadas, pero Tom no las oyó. Solo podía pensar en la imagen, la prueba de una mentira que había estado viviendo. Pero Tom no iba a confrontarla en ese momento. No iba a montar una escena. Se dio la vuelta y salió de su oficina sin decir palabra. La puerta se cerró de golpe tras él, pero su mente seguía dando vueltas. Le temblaban las manos. Sus pensamientos estaban nublados por la rabia, la confusión y el dolor. Esto no era solo una aventura. Esto era todo lo que había construido con Sara. Su confianza, su amor,
Su fe. Todo se esfumó en un instante. No iba a confrontarla. Ahora. No. Tom no era ese hombre. No iba a darle la satisfacción de verlo derrumbarse. En cambio, tomaría esta foto, esta prueba irrefutable, y la destruiría de la forma más silenciosa y calculada. Sara pagaría por esta traición. No hoy, pero pronto. Los pasos de Tom eran pesados mientras caminaba por el pasillo, aún procesando lo que acababa de presenciar. Su teléfono estaba firmemente apretado en su mano. La foto de Sara y Malister, un recordatorio constante de la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Su mente zumbaba, un torbellino de pensamientos. Sin embargo, todo se sentía en silencio, como si estuviera viendo su vida desarrollarse desde la distancia. Cuando llegó al ascensor, dudó un momento, mirando su reflejo en las paredes de espejo. Apenas reconoció al hombre que lo miraba. El hombre que había sido antes, firme, tranquilo, seguro, había desaparecido. En su lugar había un extraño, un hombre traicionado, un hombre que no sabía cómo recuperar los pedazos de su confianza rota. La puerta del ascensor se abrió con un suave timbre, y Tom entró. Dentro, el trayecto hasta el vestíbulo se le hizo eterno. Su mente repasaba la escena una y otra vez. Los labios de Sara sobre los de Malister, la forma en que lo había mirado con ojos abiertos y horrorizados. Le revolvió el estómago con una punzada de incredulidad y dolor. Pero al llegar a la puerta, se detuvo. Tom, espera. Era la voz de Sara, penetrante por el pánico. Apareció en la puerta, con el rostro enrojecido y la mirada frenética. Ni siquiera intentaba aparentar inocencia. Estaba presa del pánico como un animal acorralado. Tom, por favor, suplicó con voz temblorosa. Por favor, no te apresures. Necesitamos hablar de esto. Lamento mucho que hayas tenido que ver eso, pero no lo entiendes. No se giró, con la mirada fija al frente. El aire fresco de la noche fuera del edificio parecía atraerlo, invitándolo a dejarlo todo atrás. Pero la voz de Sara, temblorosa por la desesperación, lo mantuvo clavado en el sitio. No pensaba decírtelo así, continuó, extendiendo las manos hacia él. Pero no es lo que crees, Tom. Lo he estado haciendo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. He estado trabajando muy duro para progresar en mi carrera. Y Malister me ha apoyado muchísimo. No sabía cómo decírtelo. Tom se quedó sin aliento. El dolor le arañaba el pecho mientras ella continuaba su explicación, pero nada tenía sentido. Apoyador, repitió Tom con voz gélida. Así que pensaste que la mejor manera de progresar era acostarte con él. Tom, dijo ella con voz suave, casi suplicante. No entiendes lo duro que ha sido. Trabajas mucho y apenas sobrevivimos. No quería hacerte daño. Nunca quise esto. Pero Malister me prometió ascensos. Me prometió un futuro que podríamos tener juntos. La mente de Tom daba vueltas. El peso de sus palabras lo oprimía. ¿Un futuro? Se burló amargamente. ¿Y qué hay del futuro que teníamos juntos, Sara? ¿Y qué hay de nosotros? Ella negó con la cabeza. Sus ojos se llenaron de frustración, como si tratara de hacerle entrar en razón. Lo hice por nosotros, Tom. Lo hice para que tuviéramos más. Para que ya no tuvieras que esforzarte tanto. La mandíbula de Tom se apretó y la amargura subió a su garganta como bilis. Ella no lo sentía. Ella ni siquiera se disculpó. Ella lo estaba justificando, tratando de explicar por qué todo estaba bien. No, murmuró en voz baja, con la mano temblando mientras metía la mano en el bolsillo. Él ya no podía mirarla más. No pude soportar escucharla convertir esto en algo que tuviera sentido en su mente. No intentes justificar esto. Me traicionaste, Sara. Traicionaste todo lo que construimos juntos. Ella respiró temblorosamente y su voz ahora sonaba desesperada. No quise hacerte daño, Tom. Por favor, simplemente vayamos a casa y hablemos de ello. Podemos resolver esto. No creo que haya nada más de qué hablar, dijo Tom fríamente, con voz tranquila pero firme. Creo que he visto todo lo que necesitaba ver. No eres la mujer con la que me casé.
Se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. El aire de la noche era fresco mientras Tom caminaba por la calle. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Sus pensamientos eran un lío enredado. No podía dejar de pensar en las palabras de Sara, en cómo había justificado sus acciones. Sentía que ella ni siquiera era la mujer de la que se había enamorado. El coche de Tom estaba aparcado a unas cuadras de distancia. No tenía ningún deseo de volver a casa. Aún no. No a aquella casa donde aún flotaba en el aire el aroma del perfume de Sara. Un recordatorio constante de la mentira que había sido su vida. Pero finalmente se encontró frente a su casa, de pie en la puerta, con la mente todavía dando vueltas. La abrió y el suave clic de la puerta sonó como la apertura de una trampa. La casa estaba en silencio, todavía demasiado silenciosa. Encontró a Sara sentada en la sala de estar, con los ojos rojos por el llanto. Parecía pequeña, frágil, su habitual actitud confiada se hizo añicos. Tom no sintió la necesidad de consolarla. En cambio, sintió una ira gélida asentándose en su pecho, una tormenta silenciosa que se gestaba en su interior. Ella lo miró cuando él entró, pero no dijo nada de inmediato. ¿Crees que te voy a perdonar por esto? Su voz era baja y áspera, y las palabras cortaban el aire como una cuchilla. Sara se secó los ojos y respiró temblorosamente. Tom, lo siento mucho. No quería esto. No quería que las cosas llegaran tan lejos, pero basta. Tom interrumpió alzando la voz. Simplemente detente. Ya no lo oigo más, lo único que has hecho es mentirme. Primero dices que es para nosotros, luego me dices que se trata de avanzar en nuestra carrera profesional. Has usado todas las excusas posibles para sentirte mejor por haberme traicionado. El rostro de Sara se retorció en frustración. No lo entiendes, Tom. Esta es la única manera de poder asegurar un futuro para nosotros. ¿Un futuro? Tom repitió, mientras su ira crecía. ¿Qué futuro? ¿Aquel en el que te acuestas con tu jefe para conseguir ascensos? ¿Aquel en el que me dejas atrás mientras subes la escalera corporativa? Sara retrocedió como si sus palabras la hubieran golpeado físicamente. Nunca quise que te hiciera daño. ¿Pero no lo ves? No íbamos a ninguna parte. Tenía que hacer algo. Tom meneó la cabeza, sintiendo como si la habitación se estuviera cerrando sobre él. Y se suponía que yo debía quedarme de brazos cruzados y observar cómo destruías todo lo que teníamos. ¿Y qué hay de la confianza, Sara? ¿Y qué pasa con el amor? No lo entiendes, dijo ella suavemente, casi con amargura. No entiendes lo difícil que ha sido. No sabes lo que es sacrificar todo por algo más grande. Siempre has estado contento con lo que tienes y yo ya no podría vivir así. Necesitaba más. Tom sintió un nudo en el pecho, una sensación de completa traición. La mujer sentada frente a él lo había utilizado, su lealtad, su amor para sus propias ambiciones egoístas. Y ahora estaba ella justificándolo todo con el mismo frío desapego que había marcado su relación durante meses. Él no dijo nada durante un largo rato, solo se quedó allí mirándola. Su mente estaba acelerada, pero la fría lógica de todo estaba empezando a instalarse. Estaba acabado. No podía seguir viviendo en esa mentira. Finalmente, habló, con una voz más fría de lo que pretendía. No creo que quede nada más de qué hablar. Sara, ya has hecho tu elección. Lo has elegido y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Sara parpadeó y la confusión se reflejó en su rostro. ¿Qué significa eso? Tom no respondió inmediatamente. Luego, con tranquila resolución, metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. ¿Ves esto?, dijo, mostrándole la foto que había tomado ese mismo día. Fue una imagen clara de ella y Malister besándose, congelados en el tiempo, su traición capturada en un instante. El rostro de Sara perdió el color. Tom, no, por favor, no puedes. Oh, puedo, dijo con calma, guardando el teléfono en su bolsillo. Y lo haré. La mente de Tom corría, pero su expresión permanecía firme, encerrada en una calma que le resultaba casi extraña. La foto era un arma y él iba a usarla. Ya no se trataba de lastimar a Sara. Se trataba de hacerla afrontar la verdad,
de hacer que Mallister afrontara las consecuencias de su traición. Respiró profundamente, intentando calmar sus manos, aunque todavía temblaban por el peso emocional de todo aquello. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro era una máscara. Él no iba a dejar que ella viera su dolor. Ya no. Tom, por favor. La voz de Sara rompió el silencio. Por favor, no envíes esa foto. No hagas esto, pero Tom ya había tomado su decisión. La ira, la traición, todo tenía que ir a alguna parte. Y en ese momento, la venganza era lo único que tenía sentido. Él no respondió a sus súplicas. Él ni siquiera la miró. Su mente estaba concentrada en la venganza silenciosa que vendría. Ya podía imaginar la reacción de la esposa de Mallister cuando vio la foto. Devastación, confusión, traición. Él también lo sentiría. Lo perdería todo tal como le pasó a Tom. Tom siempre había pensado que la confrontación traería alivio. Pero esto era diferente. No necesitaba enfrentarse a Mallister. No fue necesario confrontar a Sara directamente. La satisfacción vendría de la distancia, de saber que podía exponerlos de la manera más fría y calculada posible. Tom, repitió Sara, con voz más suave ahora, pero no menos desesperada. ¿Qué quieres de mí? Lo siento. De verdad. Nunca quise que las cosas salieran así. Pero tienes que entender que lo hice todo por nosotros. Intentaba asegurar un futuro mejor. Ahora sus palabras le parecían huecas. Cuanto más hablaba, más se daba cuenta él de lo perdida que estaba. Ella no se arrepentía de sus acciones. Lamentaba que la hubieran pillado. No lo entiendes, dijo finalmente Tom, en voz baja pero firme. Ya tomaste tu decisión. Lo elegiste a él antes que a mí, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias. No intentes justificarlo. Pasó junto a ella con movimientos deliberados, como si dejara atrás no solo la habitación, sino los últimos vestigios de su antigua vida. El hombre que había confiado en ella, el hombre que había creído en su amor, se había ido. Él era otra persona ahora, alguien que nunca volvería a mirarla de la misma manera. Tom sacó su teléfono y rápidamente redactó un mensaje. Fue breve, preciso y directo. Adjuntó la foto, no hacen falta palabras. La imagen hablaba por sí sola. Ya estaba harto de explicaciones, de excusas. La verdad ahora estaba al descubierto y él no iba a contenerse. Él presionó enviar. Pasaron unos segundos y el mensaje fue entregado. Su mano permaneció sobre el teléfono, pero ya no había vuelta atrás. Salió de la casa sin decir otra palabra y salió por la puerta hacia la fría noche, con una extraña sensación de finitud apoderándose de él. La tormenta había llegado y ahora llovería sobre ellos. Sara podría intentar recoger los pedazos, pero para Tom, todo había terminado. No tardó mucho en descubrirse las consecuencias de las acciones de Tom. A la mañana siguiente, cuando la primera luz del amanecer se filtraba a través de las persianas, se despertó con una extraña sensación de calma. Ya no hubo más enojo ni más preguntas. Se hizo todo lo que había que hacer. La foto había sido enviada y ahora estaba fuera de sus manos. Por primera vez en días, Tom se permitió unos momentos de silencio. Sin argumentos, sin explicaciones, solo el silencioso zumbido del mundo fuera de su ventana. Pero esa paz duró poco. El teléfono de Tom vibró en su bolsillo, devolviéndolo a la realidad. Su corazón dio un vuelco al ver la notificación. Un correo electrónico de una dirección desconocida. Lo abrió lentamente. Sus dedos temblaban un poco. El mensaje fue breve, pero las palabras lo golpearon como una bofetada en la cara. Arruinaste mi vida. Me aseguraré de que pagues por esto. Julia Mallister. La frialdad de las palabras hizo que el estómago de Tom se revolviera. Él había esperado esto. Por supuesto, la esposa de Mallister estaría devastada. Pero verlo por escrito, tan crudo, tan lleno de veneno, hizo que todo pareciera real. La foto había cumplido su función. Julia Mallister ahora lo sabía. El romance de su marido con Sara había sido expuesto de la manera más pública y personal posible. La vida de Mallister, su carrera, todo por lo que había trabajado ahora estaba en peligro. Tom se reclinó en su silla, sintiendo una extraña sensación de poder.
Él había sido quien apretó el gatillo, quien puso en marcha esta cadena de acontecimientos. Pero ahora, después de todo eso, no sentía alegría ni satisfacción, solo el peso vacío de lo que se había perdido. Mientras tanto, Julia Mallister probablemente estaba en medio de un enfrentamiento con su marido. Podía imaginar su conmoción, su dolor, su traición, tal como Sara le había hecho a él. Pero a diferencia de Sara, Julia no pondría excusas. Julia exigiría respuestas. Tom cerró los ojos y sus pensamientos regresaron al enfrentamiento con Sara de la noche anterior. Sus palabras, sus justificaciones. Nada de esto le había conmovido. Ella había tomado su decisión y ahora tenía que afrontar las consecuencias. Al igual que Mallister, se sentó allí durante lo que parecieron horas. El silencioso zumbido de su teléfono, el único sonido en la habitación. Cuanto más pensaba en ello, más le parecía la imagen un recuerdo lejano. La traición ya había sido profunda, pero ahora era el momento de que Sara y Mallister enfrentaran sus propios demonios. La tormenta había comenzado y ya no había forma de detenerla. Tom les había dado el don de la verdad, lo quisieran o no, y ellos tendrían que encargarse de las consecuencias. Sara estaba furiosa. Cuando vio el mensaje en su teléfono, sus manos temblaron. Ella estaba en una reunión cuando llegó la primera notificación. Ella lo había descartado, pensando que era simplemente otro correo electrónico de trabajo o spam, pero la segunda notificación la golpeó más fuerte. La foto, la que había tomado Tom, su traición, expuesta. El mensaje llegó poco después de la esposa de Mallister, Julia. Lo sé todo. Eres una desgracia. Has arruinado mi familia. Las palabras eran afiladas, como cuchillos clavándose en su pecho. Ella no había esperado esto, no había pensado en las consecuencias. Por supuesto, ella sabía el riesgo de ser atrapada. Pero esto era diferente. No se trató simplemente de un asunto que se descubrió. Fue una exposición total, un arma que destrozó todo por lo que había trabajado. Su mente corría, tratando de darle sentido al lío en el que se encontraba. Sabía que Mallister era un hombre poderoso, pero esto era un nuevo nivel. Su carrera, su relación con Tom, todo lo que había hecho, cada sacrificio ahora estaba en peligro. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró para sí misma, caminando de un lado a otro por la oficina, con los pensamientos enredados. ¿Cómo pudo exponerme así? Su teléfono vibró otra vez. Era Tom. Ni siquiera necesitó leer el mensaje para saber lo que diría. Sería lo mismo de siempre. Frío, distante, lleno de la amargura que había guardado dentro durante tanto tiempo. Ella estaba enojada. Sí, pero no por las razones que debería haber estado. El enojo no fue porque se expuso el asunto. No se trataba de que su traición saliera a la luz. Se trataba de él, de Tom. Ella no estaba enojada consigo misma por haberlo lastimado. Ella estaba enojada porque él había arruinado todo. Él debía estar a mi lado, susurró ella con la voz quebrada. Se suponía que él debía entender. Pero no, Tom ya no era el hombre con el que se había casado. Él no era quien aceptaba sus excusas. Él no era el que se tragaría la amarga píldora de sus decisiones y la dejaría ir. Tom había decidido exponerla, había decidido enviar esa foto y ahora la estaba arrastrando con él. Su mente volvió a correr, tratando de encontrar una salida. Quizás Mallister pueda arreglar esto. Quizás asumiría la culpa o negaría todo. Pero en el fondo ella sabía que ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. La foto era innegable. Su teléfono vibró una vez más, pero esta vez era una llamada de Mallister. Ella respondió vacilante. Sara. Su voz era casi irreconocible. Julia lo sabe. Ella está amenazando con destruirme. Sara se mordió el labio y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Esto no es mi culpa. Me prometiste que te encargarías de todo. Hubo silencio al otro lado de la línea, y Sara casi podía oír la mente de Mallister corriendo. Estoy intentando solucionarlo, pero no puedo hacer que desaparezca. Cerró los ojos y una ola de pánico frío la invadió. Nadie iba a arreglar esto. Nadie vendría a salvarla. Ella estaba sola. A medida que pasaban los días,
La vida de Tom se convirtió en una extraña mezcla de vacío y alivio. Él había tomado el control. Había expuesto a Sarah y Malister y había rasgado el velo de las mentiras que habían construido a su alrededor. Pero al hacerlo, desató algo para lo que no estaba preparado. No fueron solo las consecuencias de su romance. Fue la revelación de hasta qué punto se había erosionado su matrimonio. Pasó los días aturdido, consumido por los acontecimientos que se habían desarrollado tan rápidamente. Había esperado que la venganza le ofreciera cierta satisfacción, algún cierre. Pero ahora, sentado solo en el apartamento poco iluminado, no sentía nada. La rabia se había reducido a un entumecimiento que lo absorbió por completo. La imagen que había enviado, la que había desencadenado todo este desastre, ya no se sentía como una victoria. Ni siquiera fue una señal de justicia. Era un símbolo de la devastación que había sufrido su vida y su hogar. La vida de Sarah ahora estaba hecha pedazos. Malister se estaba desmoronando. Y Tom quedó en las ruinas de todo. Pero a medida que pasaba el tiempo, Tom comenzó a ver las cosas de otra manera. Empezó a darse cuenta de que su decisión de enviar esa foto no era solo una forma de vengarse de Sarah. Se trataba de algo más profundo, algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Había sido cómplice del fracaso de su matrimonio. Lo había dejado pasar, lo había dejado desvanecerse sin afrontar los problemas más profundos. El romance de Sarah no fue el comienzo de sus problemas. Fue solo la gota que colmó el vaso. Habían estado viviendo vidas separadas durante meses, tal vez incluso años, mucho antes de que Malister entrara en escena. Tom había estado demasiado concentrado en el trabajo, en sobrevivir, como para notar las grietas que se estaban formando entre ellos. Él había creído en la fachada que habían construido, pensando que solo el amor podría mantenerlos unidos. Ahora, mirando por la ventana ese mundo que parecía tan alejado de su realidad, comprendió que el asunto no era la raíz del problema. Era el síntoma de un matrimonio que ya estaba muriendo. Y por primera vez, Tom vio la mujer en que Sarah se había convertido. No aquella con la que se había casado, no la mujer que había compartido sus sueños, sino la persona en la que se había convertido. Ambicioso, frío, calculador. Ella lo había utilizado, lo había manipulado. Y al final, lo dejó de lado por algo que pensó que le ofrecería más carrera, poder y éxito. Pero Tom no estaba libre de culpa. Él había permitido que eso sucediera. Había estado tan concentrado en ser el proveedor, en mantener la cabeza baja y trabajar más duro, que había dejado de ser el socio que Sarah necesitaba. Había dejado de verla. Sintió una punzada de arrepentimiento. ¿Por qué tardó tanto? Pero no era solo arrepentimiento por Sarah. También se trataba de él mismo. Había dejado que su orgullo lo cegara. Había dejado que su propia amargura y enojo guiaran sus acciones en lugar de su corazón. Y ahora, cuando todo se estaba desmoronando, se preguntó si la venganza había sido la respuesta correcta. ¿Valió la pena destruir todo lo que habían construido? ¿Valió la pena romperla por completo, exponerla al mundo? Pero en el fondo, Tom sabía la verdad. El daño ya estaba hecho mucho antes de que él presionara la arena. Pasaron los días y el caos del asunto continuó extendiéndose hacia el exterior. Las repercusiones de las acciones de Tom estaban en todas partes. En el trabajo, en el vecindario, incluso entre amigos con los que alguna vez habían compartido cenas tranquilas. Sarah ya no era la mujer que él había conocido. Se había replegado sobre sí misma, con sus defensas en alto y su orgullo herido. El asunto no solo había destrozado su matrimonio, sino que había revelado grietas en todo lo que habían construido juntos. Sarah había intentado salvar lo poco que quedaba entre ellos. Ella lo llamó incesantemente, le envió mensajes de texto, se presentó en su apartamento con disculpas, promesas de cambio y súplicas vacías de comprensión. Pero Tom podía sentir la distancia entre ellos como un abismo. No había vuelta atrás. Ella no lo entendió. Ella no entendía que no era solo el romance lo que lo había destrozado. Fue la forma en que ella había echado a perder toda su vida juntos por su propia ambición, su propio ascenso al poder. Las mentiras que había dicho, las justificaciones que había dado. Todo fue como una bofetada en la cara. Ella no solo lo había traicionado físicamente,
sino que había abandonado el fundamento mismo de su relación. Había pasado años apoyándola, creyendo en ella, dándole todo lo que tenía. Y ella lo había cambiado todo por la oportunidad de una vida mejor. Una vida mejor que no lo incluyera. Una tarde, cuando Sara apareció en su apartamento una vez más, con la mirada desesperada y el maquillaje corrido por otra noche sin dormir, Tom supo que era el momento. Es hora del golpe final. Es hora de cortar el último hilo entre ellos. Ella se quedó parada frente a él, con la voz quebrada. Tom, he cometido muchos errores. Me equivoqué y no sé cómo solucionarlo, pero por favor, ¿podemos intentarlo? ¿Podemos al menos hablar de esto como solíamos hacerlo? Tom la miró fijamente, con el corazón pesado, pero ya había tomado una decisión. No había más que decir. Él lo había intentado. Había sido paciente, comprensivo y perdonador. Pero ahora ya había terminado. Sara, ya no queda nada por arreglar, dijo en voz baja. Su voz era firme, casi fría. Tomaste tu decisión cuando te acostaste con Malister. Me mostraste exactamente quién eres. Su rostro se arrugó y sus labios temblaron mientras intentaba alcanzarlo. Pero Tom dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza. Lo siento, pero esta ya no es la vida que quiero. ¿Ya ni siquiera sabes quién soy, verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Sara estaban muy abiertos y suplicantes, pero no había vuelta atrás. Tom podía sentir su angustia, no por el dolor que ella le estaba causando, sino por la realidad de todo. La persona que había amado, la mujer con la que había prometido pasar su vida, había desaparecido. Lo que quedaba ahora era solo una cáscara de una relación. Una relación construida sobre promesas incumplidas y falsas esperanzas. Por favor, susurró. No hagas esto. Pero Tom ya había tomado su decisión. Tengo que hacerlo. ¿Se acabó? Sara. Las palabras de Tom resonaron en el silencioso apartamento y por un momento el mundo pareció detenerse. Sara se quedó allí, congelada, con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad. Ella lo había escuchado. Ella entendió lo que él decía, pero era imposible aceptarlo. ¿Cómo había llegado todo a esta situación? ¿Cómo fue que el hombre que una vez amó se volvió tan frío? Tom no sintió la satisfacción que había imaginado que tendría. La ira, la furia que lo había llevado a ese punto parecieron desvanecerse en el momento en que el rostro de Sara se arrugó. La devastación en sus ojos y el golpe inesperado a su propio corazón. Pensó que se sentiría aliviado sabiendo que enviarla lejos le daría la libertad que tanto necesitaba. Pero en lugar de eso, sintió un vacío profundo y doloroso. Tom, susurró Sara, con su voz apenas audible. No puedo simplemente alejarme de todo. No sé cómo hacer eso. La mirada de Tom se suavizó por un momento, pero luego se replegó. Ya no tienes elección por primera vez. La máscara de desafío de Sara se quebró. Ella no era la mujer segura y calculadora que lo había utilizado durante tanto tiempo. Ella era solo una persona, rota, vulnerable y asustada. No quería hacerte daño, Tom, dijo con voz temblorosa. Nunca quise que terminara así. Tom la miró fijamente un largo instante, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Él tampoco quería hacerle daño, pero no podía seguir en ese caos tóxico, fingiendo que todo estaba bien cuando no era así. Fingiendo que había un futuro cuando ambos ya vivían en el pasado. Lo sé, dijo, con la voz más baja, casi compasiva. Pero la verdad es, Sara, que ya no sé quién eres. No eres la mujer con la que me casé. La palabra dolió más de lo esperado, pero era verdad. La mujer que una vez conoció estaba perdida en la búsqueda del poder y el interés propio. La mujer que tenía ante él ahora no era su esposa. Era alguien que había traicionado todo lo que habían construido juntos por ambición. Sara abrió la boca como para discutir, pero la cerró, derrotada. No quedaban más palabras que decir. He terminado, añadió Tom con la voz firme. La finalidad del asunto los afectó a ambos. No había vuelta atrás en esto. Ni reconciliación, ni perdón, su matrimonio, su amor. Todo se había ido. La traición había sido demasiado profunda,
el daño demasiado duradero. Tom se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Al salir a la noche, no sintió alivio. No sintió victoria. Solo se sintió vacío. Una parte de él esperaba que terminar con las cosas lo sanara de alguna manera, pero no fue así. El dolor de la traición no era algo que pudiera simplemente lavarse. Persistía. Un fantasma rondando los confines de sus pensamientos. Pero mientras caminaba hacia la noche, una cosa estaba clara. Ya no estaba atrapado. La tormenta había pasado y era libre. Tom se encontraba en la encrucijada de su vida, con el peso de todo lo sucedido sobre sus hombros. Los papeles del divorcio estaban presentados y las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. Sarah se había ido y la vida de Malister estaba en ruinas, tal como Tom había planeado en silencio. ¿Pero qué significaba todo eso ahora? ¿Estaba satisfecho? ¿La venganza realmente curaba el dolor? ¿O era solo otra herida, otra cicatriz en el corazón? La respuesta no era sencilla. Tom se encontró caminando por las calles de la ciudad. El frío del atardecer le azotaba la piel. El ruido del tráfico, el ajetreo de la gente en su vida. Todo parecía distante, como si fuera un observador en un mundo que ya no tenía sentido. Su matrimonio había terminado. Sarah había salido de su vida y Malister enfrentaba consecuencias que probablemente destruirían su carrera. Sin embargo, nada de eso le parecía un cierre. Tom había expuesto sus mentiras, derribado sus fachadas, pero al hacerlo, sin saberlo, había roto una parte de sí mismo. Había pasado tanto tiempo intentando herir a Sarah, intentando hacerla sentir como él se había sentido, traicionada, insignificante, destrozada, que no se había dado cuenta de cuánto llevaba dentro. La amargura, la rabia, habían sido su armadura. Pero ahora que se habían ido, solo le quedaba lo esencial de sí mismo. Se dio cuenta, de pie en medio de la concurrida calle, de que no era solo la traición de Sarah lo que lo había destrozado. Era su propia negativa a ver la verdad antes, la verdad sobre su relación, sobre lo que había permitido suceder. Había sido cómplice de la lenta muerte de su matrimonio, ignorando las grietas que habían aparecido mucho antes de que McAllister entrara en escena. Pero ahora, al recordarlo todo, había algo que no podía ignorar. Algo que había estado ahí desde el principio. Siempre había sido más que el esposo de Sarah. Era más que un hombre herido por la traición. Era una persona con derechos propios, con sueños, deseos y una vida que le correspondía vivir. Tom se sentía libre. Libre de las ataduras de su propia culpa. Libre del peso de un matrimonio que había terminado hacía tiempo. No era solo una víctima de sus circunstancias. Era un superviviente. Había sobrevivido a la traición, había sobrevivido a las consecuencias emocionales, y ahora estaba listo para comenzar una nueva. Mientras caminaba por la calle, una extraña sensación de paz lo invadió. La vida que había estado viviendo se había ido. Pero eso no significaba que su historia hubiera terminado. Era solo un nuevo capítulo. Tom no sabía qué le depararía el futuro. No sabía si alguna vez volvería a encontrar el amor, o si reconstruiría la vida que había soñado. Pero una cosa era segura. Ya no era el hombre que había sido. Se había despojado de esa vieja piel, y en su lugar había algo más fuerte, algo más sabio. Había cometido errores, sí, y había herido a gente en el camino, pero también había aprendido de ellos. Y al final, eso era lo que más importaba. No la venganza, ni la ira, ni la destrucción de quienes le habían hecho daño. Era la redención. Tom sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí. Y esa sonrisa fue el comienzo de su verdadera libertad.